Bien, hermanos, muy buenas noches. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Estamos llevando la serie de mensajes en relación al conocimiento de Dios y estamos viendo varias áreas, varios ámbitos de esto y cómo es que nosotros, conociendo al Señor, podemos glorificarle con nuestras vidas. Cómo es que podemos conocer a aquella persona que nos amó tanto y que nos dio esa salvación tan grande que nosotros experimentamos. Vamos a empezar, por favor, leyendo el capítulo 14 del Evangelio de Juan y el versículo 27. Y sobre ese versículo vamos a girar en cuanto a las características de la paz que Dios nos da. Juan 14, 27, todos los leemos por favor a una sola voz. Juntos conmigo. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Señor, gracias te damos en esta noche por tu palabra. Te agradecemos porque eres bueno, Señor. Porque tu misericordia, Señor, se manifiesta a nosotros a través de este libro, Señor, de conocer cómo eres tú, quién eres tú, Señor, y qué nosotros necesitamos hacer para experimentar, Señor, en nuestras vidas el resultado de la obediencia, Señor. Gracias te damos porque no nos has dejado solos. Tenemos el Espíritu Santo, Señor, que nos guía a entender. Tenemos, Señor, tantas bendiciones que hemos adquirido por el hecho de ser hijos tuyos. Bendice, Señor, nuestras vidas esta noche. Acompáñanos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, la paz. Hoy vamos a hablar acerca del Dios de paz. La paz es algo que todos quisiéramos tener, ¿no? Todos quisiéramos estar tranquilos, estar en una situación donde no haya agitación. Yo no sé usted cuál es la última escena de su vida donde usted tuvo un problema que lo dejaba intranquilo. De repente, en este momento usted tiene un problema que lo tiene intranquilo, que no permite que su tranquilidad sea una realidad. Yo he pasado muchas veces esto, y creo que todos nosotros como seres humanos hemos pasado momentos muy complicados que nos quitan la paz, que no traen tranquilidad a nuestros corazones, sea en el ámbito familiar, sea en el ámbito de cualquier tipo de ámbito, ¿no? Yo recuerdo cuando era chico no tenía muchos problemas porque mis padres solucionaban mis problemas, pero ya cuando llegué a una edad de adolescencia, recuerdo la primera intranquilidad que tuve, ausencia de paz en mí, fue cuando mi papá me dio 100 soles en ese tiempo y me dijo: hijo, anda, cómprate un par de zapatillas. Entonces yo, adolescente, recién puber, ¿no? 13 años, algo así, fui a buscar zapatillas, pero en el camino a buscar la zapatilla había unos señores que estaban ahí en una mesita con unos vasos y una monedita ahí. Y los vasos hacían que cambiaban la posición de los vasos y veía cómo la gente pues ganaba dinero, ¿no? Cómo la gente ganaba dinero con eso. Entonces dije, yo tengo 100 soles, me lo ha dado en parte, me ha dado como 20, entonces vamos a ver cómo funciona esto. Entonces yo como adolescente inmaduro empecé a apostar ahí, ¿no? Y perdí el primer 20 soles, pero vi que otra persona esos 20 soles se lo ganó. No sabía que era su cómplice, ¿no? Entonces, al final seguían jugando, al final me quedaron solamente 20 soles y dije, ahora con 20 soles, ¿qué hago? Y estaba intranquilo, estaba inquieto, yo no sabía qué hacer ya, porque yo iba a regresar a la casa, y si bien mi padre no era una persona violenta, pero yo me sentía mal con él, ¿no? Me sentía mal con él por haberlo defraudado, y recién en ese momento me di cuenta que cometí una locura. En el momento de repente de la inmadurez, ¿no? Uno está actuando allí, pero había cometido una locura, entonces me trajo intranquilidad. Es una de las escenas de mi vida, la primera, yo creo, que me trae un recuerdo de intranquilidad. Luego, al pasar los años, yo creo que más cosas han sucedido en mi vida y en la de ustedes también, que les han quitado la paz. Aquí, hermanos, donde Jesús está hablando, habla acerca de la verdadera paz. Si bien públicamente en el ámbito internacional podemos ver que hay guerras muchas veces, ¿no? Hay guerras, hoy día mismo, estos días mismos hay una guerra allí
que se ha empezado, no se ha empezado, sino que han bombardeado Siria por lo de las armas químicas y todo esto, que tiene que ver también con profecía, ¿no? Con profecía bíblica. Y en realidad, hermanos, la paz no ha sido una realidad en el mundo a lo largo de la historia. En 3.500 años los historiadores dicen que solamente han habido 300 años de paz. O sea, 3.200 de guerra y 300 de paz. En 5.500 años se rompieron 8.000 tratados de paz. Hubieron en total 14.000 guerras en todo ese tiempo y más o menos 4.000 millones de personas muertas a causa de la guerra. Entonces, si hablamos globalmente, hablamos de la historia, diríamos que la paz global o la paz mundial ha sido un fracaso hasta el día de hoy. Y en el ámbito personal, hermanos, también la paz no es una realidad. Hay presiones cada día, hay movimientos que buscan la paz, pero no lo logran, hasta el punto que la gente dice, ya descansa en paz, ¿no? O sea, se muere, pues, ¿no? Ahí dice, y tampoco no descansa en paz, porque si es inconverso, ¿dónde se va? Se va al infierno. Y entonces, la gente, hermanos, busca la paz en cosas temporales, busca la paz en la estabilidad económica en el país, busca la paz en experiencias recreativas. Pero, hermanos, solamente la palabra de Dios puede hablarnos con autoridad de la relación que produce la verdadera paz. En el Antiguo Testamento hay una palabra para la paz, se dice shalom. Shalom, ¿hemos escuchado de la palabra shalom? 250 veces. El shalom se utilizaba para saludar, por ejemplo. Se utilizaba para cuando había ausencia de disputas entre personas. Se utilizaba esta palabra cuando había, pues, entre las naciones cierta paz, cierta tranquilidad momentánea. También se utiliza para la paz que hay con el hombre y Dios en el Antiguo Testamento. Pero, hermanos, shalom puede referirse a la paz personal, ¿no? De una manera en que nosotros podríamos decir que es la paz de Dios, una paz que tiene que ver con la integridad de las personas, una paz que trae plenitud, una paz de contentamiento, de bienestar, de salud, de estar tranquilo en la salud, de prosperidad económica, contentamiento, armonía, realización. Podríamos decir esto nosotros, ¿no? Pero en realidad, hermanos, la paz es una de las bendiciones que viene de una relación correcta con Dios. Si el hombre tiene una relación correcta con Dios, va a haber verdadera paz. Y esta paz no depende de las circunstancias, de la vida, sino está por encima de las circunstancias. Vamos a buscar, por favor, Filipenses capítulo 4, versículos 11 y 12. Dice la palabra del Señor, y Pablo decía esto. Pablo estaba en una situación aquí que él describe. Dice, no lo diga porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Hermanos, Pablo, en esta circunstancia que él estaba en la cárcel, en Hechos, él estaba en la cárcel en una circunstancia que él pasaba, y recordamos la escena donde el carcelero lo tenía allí preso a Pablo y estaba con las manos unidas a un cepo, ¿no? Los pies también, estaba encarcelado, y él hablaba y él manifestaba la paz y aún cantaba. ¿Se acuerdan? Nos acordamos, ¿no?, de la escena esta donde Pablo estaba allí y cuando el carcelero vio, hubo un temblor, un terremoto, y dice que los soldados iban a escapar y vemos cómo el carcelero le pregunta a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque la paz y la tranquilidad, él veía paz y tranquilidad en Pablo en todas las circunstancias que estaba pasando difícil, y un gran terremoto, una circunstancia hizo que el carcelero se desespere, y cómo es que la paz que vio en Pablo, él también la deseó. Y cómo es que la gente, hermanos, puede también ver en nosotros tranquilidad y paz y también puede desear esa paz. Pablo estaba calmado en la cárcel,
vemos también en una circunstancia en la tempestad en el mar, cuando él naufragó incluso, también lo vemos en una situación allí calmada. Vemos también una tormenta, una turba violenta de personas que lo atacaron, lo dejaron medio muerto. También allí Pablo estaba tranquilo. Y hermanos, el creyente piensa distinto y debe pensar distinto en relación a la paz. El inconverso, la persona que no tiene a Dios y la humanidad en general, define la paz en términos negativos. Por ejemplo, ellos dicen que la paz es no tener problemas. La gente en el mundo dice que la paz es no tener preocupaciones. La paz es el reposo del corazón. O sea, ellos consideran la paz como una liberación o ausencia de algún conflicto externo y de toda confusión interna que perturbe la tranquilidad que normalmente ellos quisieran tener. Pero hermanos, la paz es más que solo ausencia de conflicto. Y los inconversos, la gente que no tiene a Dios, no encuentra la paz porque no la busca de manera adecuada, porque la define de una manera inadecuada. No entienden qué buscan, por eso buscan en el lugar inadecuado. La escena que vemos aquí donde Jesús dice estas palabras a sus discípulos, aquí la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Este escenario es el aposento alto, es una noche antes de que Jesús pase al hecho de ser crucificado, antes de su muerte. Jesús, sabiendo en ese momento que sus discípulos estaban tristes porque se había dicho que él se iba a ir, que él ya no iba a estar más con ellos. Ellos estaban angustiados, ellos estaban intranquilos, porque Jesús les había dicho esto, porque 3 años pasaron con Jesús, disfrutaron de la bendición de estar con Jesús mismo, todo este tiempo, y cuando terminó este tiempo, cuando ya Jesús debía ir a la cruz por nosotros, y porque nos amaba a nosotros, porque nos amó a nosotros, ellos estaban sin duda muy tristes, muy desencajados, muy desesperados muchos de ellos. Y Jesús les da este mensaje que hemos leído, un mensaje de despedida, consolador y esperanzador. Anteriormente, anterior a este pasaje que hemos leído, Jesús les dice, yo no les voy a dejar solos, yo me voy a ir, pero yo les voy a dejar el Espíritu Santo para que esté con ustedes. Él les guiará, Él les enseñará, Él les mostrará. Y hermano, hermana, déjeme decirle, el Espíritu Santo está en usted. Si usted tiene a Cristo, si usted recibió al Señor, si usted es hijo de Dios, el Espíritu Santo está en usted y Él no lo dejará solo. Él siempre está allí. Y la palabra de Dios nos anima y nos muestra que tenemos que no contristar al Espíritu Santo, que no tenemos que apagar al Espíritu Santo y que tenemos el Espíritu Santo como Dios mismo, el Dios mismo morando en cada uno de nosotros. Dios mora en tu vida y en tu corazón, hermano. Entonces, Jesús en este momento les da este mensaje consolador, este mensaje esperanzador, ¿no? Ahora, este legado, estas bendiciones y esas palabras que Jesús les dio a sus discípulos en ese momento, les iba a llevar a ellos de su pesar que tenían a un gozo eterno. Y hermanos, esa sería la base de esa paz sobrenatural que Jesús prometió a sus discípulos y que Jesús también nos promete y nos muestra a nosotros. Vamos a ver 4 cosas en este pasaje. 4 cosas características de la paz de Dios, de la paz divina, de la paz que Dios nos da. En primer lugar, el primer párrafo del versículo 27 dice, la paz, ¿qué cosa? Versículo 27, 14-27 del libro de Juan, la paz os dejo. La paz os dejo. Ahora, Jesús nos da una paz, hemos mencionado, diferente a la paz que el mundo nos da. ¿Y cómo es que yo obtengo esta paz? ¿De dónde nace esta paz? Esta paz tiene que nacer de algún lugar, tiene que salir de algún lugar. Hermanos, en el mundo la gente busca la paz de diferentes maneras. La paz, hemos mencionado, con las cosas materiales, la paz con filosofías, la paz con cosas de repente emocionales, y inclusive con la música, la paz con una mujer o con un varón. Y hay un movimiento, bueno, es una de las características de las religiones de Medio Oriente, los budistas, los hinduistas, y que la gente de aquí de Occidente
adoptan, los que ya se llaman cristianos, se llaman católicos, adoptan esto y tienen esas cosas y esas costumbres que traen de las religiones paganas del Medio Oriente, ¿no? Lo que se conoce como el nirvana, ¿no? Hasta un grupo de música se hizo aquí en Occidente, en Occidente, y la gente tiene sus politos de nirvana y no se piensan que es algo gracioso, algo bueno, como dicen ellos, pues novedoso, bueno, no novedoso, pero algo pues para estar a ritmo con el tiempo. Y esto del nirvana justamente tiene que ver ustedes han escuchado de la reencarnación, ¿no? La reencarnación, que hoy día que de repente es un ser humano y cuando mueres vas a convertirte, según la situación, te conviertes de repente en una oveja, en un perro, en una rata, lo que sea, ¿no? Y al final de los tiempos, al final de todo el tiempo, al final se llega, como se dice, a lo que se llama el nirvana, como se dice, el estado final de una serie de reencarnaciones. Y eso, ellos le dicen, un estado supremo de felicidad plena que alcanza el alma y consiste en la incorporación del individuo a la esencia divina y en la ausencia total de dolor y de deseos. Dice, el nirvana está asociado a la paz y a la quietud. Al experimentar este estado, la persona abandona la falsa idea del yo y se despoja de la conciencia, el deseo, la necesidad y el odio. Se trata en cierta forma de una verdad absoluta. Bueno, eso es lo que dicen ellos. Pero no hay paz. No hay paz. Ellos dicen que ya tanta reencarnación llegan al final, al nirvana, o sea, a la paz, a un estado pues ya de tranquilidad. Y esas son las filosofías de las religiones paganas del Medio Oriente que influencian al Occidente. Y la gente en el mundo mezcla la religión con estas cosas. Son cosas que tienen que ver con pensamientos de hombres, con pensamientos diabólicos, porque llevan a la gente a buscar la paz en el lugar inadecuado. Hermanos, la paz en el Nuevo Testamento tiene que ver con la situación de la persona ante Dios. La paz con Dios es el cimiento sobre el cual tienen la base las diferentes formas de paz que podemos experimentar. Hermanos, entonces la conclusión sería, si no tenemos paz con Dios, no hay paz verdadera en esta vida. La gente puede buscar la paz en diferentes cosas, filosofías, puedes buscar la paz en algo que este mundo te muestra para tener paz, pero ninguna persona te va a dar paz más que solamente el Dios de paz. Solamente Cristo puede darnos la paz. Y esta naturaleza, la naturaleza de esta paz tiene que ver con la obra de Cristo por nosotros, lo que Él hizo por nosotros. Cómo nace esta paz viene por la relación que podemos tener con Cristo. Adán y Eva en el comienzo de la historia, y lo sabemos, se rebelaron contra el Dios. Y desde el momento que ellos se rebelaron contra Dios, dice la palabra del Señor, que nosotros hemos estado en guerra con Dios. Todos hemos violado su ley santa, le hemos negado la gloria y por tanto nos hemos constituido en enemigos de Dios. O sea que hemos estado en guerra con Dios. Y esa rebelión del hombre se llama pecado. Por el pecado somos condenados y por tanto no hay paz. Así que si buscamos la paz en otra cosa, nunca la vamos a conseguir. Solamente vamos a conseguir la paz en el verdadero Dios de paz. Nadie puede decir que no ha pecado. Sabemos lo que dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ningún ser humano por naturaleza puede encontrar la paz, porque estamos destituidos de la gloria de Dios. Jesús dijo en Lucas 11, el que no es conmigo es contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama, ¿no? El que no está con el Señor es por gusto que busque la paz. Si tú no tienes a Cristo, si no consideras a Dios, a pesar que de repente vienes a la iglesia, pero no consideras a Dios en tu vida como el primer lugar, no, por gusto. Las cosas, como dice, se meten en saco roto, ¿no? Metes en saco roto. Dice, el que conmigo no recoge, desparrama, dijo Jesús. Es como que por gusto buscas la paz, por gusto buscas la tranquilidad. No la vas a encontrar, porque solamente en Cristo se puede encontrar. En Santiago 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces el ser humano, cuando no está con el Señor, cuando Dios no es su Salvador, no va a tener paz.
no hay naturaleza en él de paz, porque está lejos de Dios. Almas adúlteras, dice así Santiago cuando menciona esto, ¿no? Pero hermanos, la buena noticia nosotros sabemos, y lo hemos escuchado muchas veces, y tú que eres creyente puedes entender esto, y usted de repente que aún no lo entiende puede saber que Dios dice en su palabra, en Colosenses capítulo 1, versículo 20, eso lo vamos a buscar por favor, Colosenses 1, 20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hermanos, la naturaleza de la paz no viene del ser humano perdido, pecador, adúltero en cuanto espiritualmente, y no viene del hombre, no viene de un pensamiento, de una filosofía, no viene esta paz de ningún medio más que de Cristo. Dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hermanos, por la sangre de Cristo, por el pago que hizo por nosotros, nosotros podemos tener paz. Nosotros podemos tener esa tranquilidad que solamente Dios puede darnos. Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Somos justificados por la fe en Cristo, y por esa justificación, el hecho de ser declarados justos, aunque somos injustos, por la sangre de su Hijo, nosotros tenemos paz para con Dios. Cualquier persona que no tenga a Cristo, que dice que tiene paz, es mentiroso. Podrá tener dinero, podrá tener posesiones, podrá tener una familia, podrá tener lo que quiera. Pero una persona que no tiene a Cristo y dice que tiene paz, es mentiroso o es mentirosa. ¿Por qué? Porque la naturaleza de la paz verdadera, es Dios. Por eso dijo, la paz os dejo. Dios es el que produce, de Él viene la paz. Entonces, hermanos, cuando Dios nos justifica, o sea, nos declara justos a pesar que somos culpables, esa rebelión que teníamos con Dios se termina. Se perdonan todos nuestros pecados y los enemigos de Dios se vuelven hijos de Dios. Y eso es lo que es usted, un hijo de Dios. Se perdonaron todos sus pecados, se acabó la rebelión y nos volvemos hijos de Dios. Pablo llamó al Evangelio el Evangelio de la paz, ¿no? Así lo dijo, Efesios 6:15, dice, por medio del Evangelio los pecadores rebeldes pueden estar, vamos a buscar, Efesios 6:15. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Hermanos, ¿cómo llevamos la paz a otras personas? ¿Le vamos a hablar palabras bonitas? ¿Le vamos a consolar? ¿Le vamos a dar comida y alimento? ¿Le vamos a dar cosas materiales, regalos? No. Le llevamos el Evangelio, y aquí dice el apresto del Evangelio de la paz. O sea, caminamos y buscamos y los ganamos y les traemos y hacemos que ellos tengan paz con Dios. Ningún ser humano puede dar a otro ser humano paz. Lo que podemos hacer es llevarles la paz a ellos. Por eso Pablo llamó a esto el Evangelio de la paz, ¿no? Hermanos, esa paz objetiva, diríamos, nos va a llevar o lleva al creyente a una paz de experiencia. Y en realidad no sería la paz con Dios, sino sería la paz de Dios, ¿no? Tenemos paz con Dios, pero esto viene y proviene de Dios. Es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Hermanos, esa paz, la paz os dejo, esa naturaleza de la paz hace que podamos nosotros tener este versículo, por ejemplo, como una realidad en nosotros. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará ¿qué cosa? Vuestros corazones, vuestros pensamientos
en Cristo Jesús. La intranquilidad, el conflicto, la turbulencia dentro del alma del ser humano está en su corazón y está en su mente. Porque cuando en el corazón no hay paz, nuestra mente está pensando y repensando y dando vueltas sobre la idea, sobre la situación difícil que estoy pasando, de repente una pelea con alguien, o de repente alguna situación difícil, de repente una deuda muy grande, de repente la rebeldía de los hijos, o de repente cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa que pueda haber sucedido. Y están nuestros pensamientos dando y dando la vuelta, y nuestra cabeza piensa y repiensa, y en el pensamiento suceden muchas locuras. Y el corazón entra a tallar ahí. Y sabemos lo que dice la palabra de Dios, que el corazón es para dejarnos guiar por él, ¿o no? No. El corazón, dice, es engañoso y es perverso. Y nos va a llevar al abismo si nos dejamos llevar por el corazón, y vamos a estar intranquilos. Y aunque vengas a la iglesia y aunque seas de repente religioso, vas a estar intranquilo. ¿Por qué? Porque no hay esa paz dentro de nuestros corazones. Dice, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar. Esta palabra guardar es la palabra en el griego, en el griego nosotros sabemos que está escrito desde el Nuevo Testamento. Dice, el significado es mantenerse vigilante. Mantenerse vigilante. Es como un guachimán ahí, ¿no? O como un policía, digamos, ¿no? Está vigilante, está constante. No es que en un momento tienes paz y otro momento no tienes paz. Es constante. Es como que está 24 horas allí, la paz de Dios, como un vigilante que no se duerme, por cierto, ¿no? Porque los vigilantes se duermen a veces, ¿no? Dios no se duerme. Y esa paz de Dios se mantiene, dice, vigilante, y nos protege, hermanos, de muchas cosas. Nos protege de la ansiedad. ¿Cuántos hemos experimentado ansiedad alguna vez? ¿No estudiaste para el examen? Y estás ansioso porque no sabes cómo vas a salir en ese examen. Yo recuerdo hace años nosotros estamos en la universidad, mi esposa y yo, solteros todavía. Y recuerdo que una vez nos esforzábamos por ir a la iglesia a todos los cultos. Y una vez había una actividad en la iglesia que por nada, me acuerdo que ella vino a la actividad. Yo sabía que estaba en exámenes, pues, terrible, estaba fuerte la cosa, estaba muy difícil la situación. Y recuerdo que no estudió para el examen. Ya no importa, voy a levantar, después de la actividad, 10 de la noche que termina la iglesia, me voy a poner a estudiar. Y no le alcanzó el tiempo para uno de los exámenes que tenía que dar, porque eran varios, creo, ¿no? Entonces, ya dijo, pues bueno, se fue el día siguiente, ¿no? Y produce ansiedad, en realidad, el hecho de no saber cómo vas a salir. Y recuerdo que me contó que justo ese día el profesor, el catedrático, el profesor allí no les tomó el examen, justo del curso que no estudió, y les postergó el examen para los días posteriores, ¿no? Dios nos trae paz, y en el transcurso de esa situación que Dios mueve las cosas como Él quiere, puede traernos también tranquilidad y confianza. No sé en ese momento cómo habrá estado, yo pienso que estaba un poco preocupada, no creo que ansiosa, pero preocupada. Y muchas veces nos ha pasado cosas así en la vida, que cuando hemos puesto nuestra confianza en el Señor, hasta de repente mueve lo que Él quiere para cambiar las circunstancias. Y aunque desapruebe, al final me aprueba, ¿no? Bueno, al final. Pero en realidad, hermana, la paz debe estar en nosotros. Porque la naturaleza de la paz viene de Dios. Y nada, ni nadie que diga tener al Señor, que diga tener al Señor y no es creyente, diga que tengo paz, tiene paz. Es mentira que una persona no creyente tenga paz. Se mantiene vigilante, dice aquí, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, de la ansiedad, de las dudas. A veces tenemos dudas, ¿o no? Hay duda a lo largo de nuestra vida cristiana. Del temor, del miedo. La paz también viene por causas a las cuales le tenemos temor.
Tenemos temor a muchas cosas. Tenemos temor al futuro, tenemos temor a lo que va a suceder más adelante, tenemos temor a tomar malas decisiones, tenemos temor a la oscuridad, tenemos temor a quedarnos solos, tantos temores que hay, las famosas fobias, ¿no? Algunos le llaman, también hay uno que se llama hidrofobia, no se quieren bañar, no tienen temor al agua. No, pues ese temor no. Cualquier tipo de temor, cualquier tipo de fobia, cuando nosotros confiamos en el Señor y cuando la naturaleza de Dios está en nosotros, tenemos totalmente la capacidad, no personal, sino la paz de Dios, para poder enfrentar cualquier tipo de miedo, circunstancia, duda o aflicción. En todo momento podemos confiar. Por eso el salmista decía en capítulo 4 de Salmos, versículo 8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú solamente, oh Jehová, me haces vivir confiado. Por eso es que tú puedes dormir bien y por eso es que no deberíamos tener insomnio los creyentes, aunque en algunas situaciones puede, por cuestiones fisiológicas podría ser, pero no debería ser un insomnio a causa de tener miedo, ¿no? Porque hay insomnio también que tiene que ver con cuestiones fisiológicas, y eso puede darse, ¿no? Pero por el hecho de tener miedo, de tener temor, no, porque el creyente, el verdadero amor, dice, echa fuera el temor. El creyente tiene en Dios su confianza, y podemos nosotros tener paz aún en medio de la intranquilidad, en medio de la duda. Romanos 14, 17, un versículo que mucho me gusta, es un versículo muy bonito. ¿Qué es el reino de Dios? Porque el reino de Dios, dice, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo, ¿en quién? En el Espíritu Santo. El reino de Dios no es comida ni bebida. La felicidad del creyente, la paz del creyente, la tranquilidad de nosotros no tiene que ver con las cosas superficiales o con las cosas que tienen que ver con este mundo. No son cosas materiales. La paz, la justicia, ¿qué más? Y gozo. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esta es la naturaleza de la paz, el Espíritu Santo en nosotros. La paz de Dios. El versículo 15, capítulo 15, perdón, el siguiente capítulo, ahí de Romanos mismo, versículo 13, dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz, ¿en qué? En el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hermanos, la naturaleza de la paz viene de Dios, es del Espíritu Santo, es por el cambio que hemos tenido de muerte a vida. La naturaleza de la paz viene y nace de esa circunstancia preciosa en nuestras vidas de haber conocido a Cristo, de tener a Cristo. Si tú no tienes a Cristo, no tienes paz. Y la paz que experimentas va a ser una paz pasajera. Si tú no tienes a Cristo, podrás tener un momento de paz de repente al venir a la iglesia y de repente cantar las alabanzas y escuchar la palabra de Dios. Pero si no tienes a Cristo, esa paz no está en ti. Porque la naturaleza de paz viene por ese cambio, por esa situación que viene del hecho de que tú antes eras pecador, separado de Dios, y que no tenías paz, y que ahora sí la tienes porque Cristo es en ti, porque eres una nueva criatura, porque tenemos el Espíritu Santo. Y por eso dice, el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Tu nueva naturaleza te lleva a tener paz. Esa nueva naturaleza que tú tienes es y te trae la paz. Ahora, seguimos. El siguiente, capítulo 14, 27 de Juan, por favor, seguimos con nuestro versículo, nuestro pasaje.
La paz os dejo, era la primera frase. La segunda frase es, mi paz os doy. Mi paz os doy. Hemos dicho que la naturaleza de la paz viene por el cambio que Dios hizo en ti, por su gracia maravillosa en el hecho de cambiarte de muerte a vida. Ahora eres cristiano y ahora tienes paz por naturaleza porque el Espíritu Santo está en ti. En segundo lugar vemos que la fuente de la paz. ¿De dónde proviene esa paz? Dice, mi paz os doy. Mi paz os doy. ¿Quién la da? La da Dios. Hermanos, Dios es la única fuente de paz verdadera. Lo hemos mencionado varias veces. Romanos capítulo 15, versículo 33. Dice, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Vamos a 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Dios de paz os santifique por completo. O sea, la fuente de la paz es Dios. Y vamos a ver un pasaje más, Jueces 6:24, que habla acerca de uno de los nombres de Dios relacionados con lo que estamos hablando. Jueces 6:24 dice, y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Jehová Shalom, Jehová el Dios de paz, Jehová que da la fuente de la paz, es Dios la fuente de la paz. Si tú tienes la paz porque hay una nueva naturaleza en ti, porque creíste en el Señor y porque esa verdadera paz está en ti, tienes que saber que esa paz viene de Dios. Viene de Dios. Él es la fuente de la paz. Es el Jehová Shalom. Jehová que trae la paz al ser humano. Hermanos, la paz viene en realidad de las tres personas de la Trinidad. Y he hecho una lista de versículos aquí donde se repite esta frase. Solamente vamos a buscar la primera, que sería... Romanos 1:7, solamente eso, pero voy a mencionarles justamente esta misma palabra, se repite varias veces y nos da justamente esto ese conocimiento del hecho de que la paz viene de las tres personas de la Trinidad. Romanos 1:7 dice, la segunda parte, por favor, los dos últimos párrafos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta afirmación de que la paz viene de Dios Padre y Dios Espíritu, Dios Hijo, y nosotros experimentamos en nuestra vida y lo hace realidad el Espíritu Santo en nosotros, esto se repite muchas veces. Por ejemplo, está en 2 Corintios 1:2, Gálatas 1:3, Efesios 1:2, Filipenses 1:2, Colosenses 1:2, 2 Tesalonicenses 1:7, Efesios 6:23, 1 Timoteo 1:2, y así, varios pasajes. Varios pasajes repiten esta misma frase de que la gracia y la paz es de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ellos son la fuente de la paz. Y el ministerio, hermanos, del Espíritu Santo es impartir esa paz a los creyentes. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros y esa paz de Dios el Padre y Dios el Hijo a través del Espíritu Santo es impartida en nosotros. Y Cristo llamó justamente paz a esa paz. A esa paz que viene del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa paz es la que lo mantuvo firme al Señor Jesucristo cuando estuvo sufriendo por nosotros, cuando era abofeteado, cuando era insultado, cuando Él era escupido, era despreciado, ¿no? Esa paz del Dios el Padre y del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo es la paz que Cristo experimentó y que la misma paz que quiere que tú y yo experimentamos y que reconozcamos que esa paz viene de Dios. Entonces, hermanos, la paz de Cristo, la paz de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, nos provee serenidad y libertad frente a las preocupaciones y a la ansiedad que nosotros podemos experimentar, ¿no?
Y esta paz no es afectada por las circunstancias de la vida. Esta paz no tiene que ver, no le afecta a las circunstancias que podemos pasar, sino que triunfa sobre estas circunstancias. Triunfamos sobre las circunstancias de la vida porque esta paz es sobrenatural y es poderosa. Por eso Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿no? El cual por el gozo puesto delante de él, dice, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en Jesús. Si Jesús sufrió por nosotros y tuvo esta paz sobrenatural, también nosotros la podemos tener. En dificultades, en desprecios, en momentos difíciles, podemos tener esta paz. Seguimos. Entonces, la paz os dejo, la naturaleza de la paz. Mi paz os doy, la fuente de la paz. Es de Dios la paz. Y en tercer lugar, 14:27 de Juan. No, yo no os la doy como el mundo la da. El contraste de la paz. El mundo da un tipo de paz, pero Jesús dijo aquí, yo no les doy esa paz que el mundo les da. Recordemos, ellos estaban intranquilos porque su maestro iba a ser sacrificado al siguiente día. Se iban a separar de Jesús. Ellos podrían pensar, ¿cómo yo puedo estar tranquilo si ya no voy a estar con el Señor? Estaban inquietos, intranquilos, tristes. La paz que el mundo da no puede calmar ese tipo de aflicciones, por ejemplo. Podemos consolar. Por ejemplo, alguien muere, inconverso, su familia inconversa, y los familiares vienen, y ¿qué se le dice al familiar? Mi más sentido pésame, ¿no? ¿Consolará esas palabras el corazón de esa viuda, de ese viudo, de ese padre o ese hijo? No consuela. De repente un poquito como que la compañía de las personas que están allí, pues un poco como que dan un poco tienen un poco de gratitud hacia ellos, pero ninguna palabra puede consolar el corazón de una persona que sufre esta pérdida. Y más si no es creyente. Nosotros los creyentes no deberíamos tener miedo a la muerte. En sí la tristeza, la separación, pero sabemos que la muerte es como una graduación, ¿no? Como la graduación. Porque dice la palabra de Dios, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es como la graduación que hay en los colegios, en las universidades. Con tu toga ahí, pasas a la siguiente etapa. Acá no entendemos, en la tierra nos duele, pero el creyente está en el cielo disfrutando de esa tranquilidad, de esa paz, ¿no? Y de esa promesa que Dios nos ha dado, la seguridad de que soy hijo de Dios. El inconverso, el mundo, no trae esa paz y no puede entender cómo nosotros podemos tener tranquilidad y paz en momentos complicados. El mundo solo ofrece una experiencia de tranquilidad momentánea. Por eso Jesús dijo, yo no os la doy como el mundo la da. El mundo puede utilizar las indulgencias propias, el hecho de yo mismo castigarme como las penitencias, ¿no? Traer paz porque me hago penitencia y ya me siento tranquilo porque ya fueron perdonados mis pecados por lo que yo hice. Eso es lo que el mundo nos da. El materialismo, el hecho de tener cosas materiales, tener riquezas, tener autos, casas, no sé. La gente rica, económicamente hablando, ¿no? Porque espiritualmente son pobres, piensa que tienen paz, pero no tienen paz. Yo les conté hace un tiempo atrás del hijo mayor de la empresa donde trabaja mi papá, años. Una empresa muy grande, y se murió por drogas. Tenía mucho dinero. ¿De qué le sirvió el dinero? No le sirvió de nada, no le trajo paz, tenía intranquilidad. Se mató con las drogas. Y se fue a morir a Puno todavía. Porque el mundo no puede darnos paz. Porque el mundo nos ofrece las cosas, las drogas, el alcohol, el amor falso, amor, ¿no? Los enamorados, bueno, la inmoralidad que conocemos y que bombardea en nuestras vidas a través de la televisión, de los medios.
y andando por la calle. Buscan paz en el amor y tergiversan el amor y destruyen lo que Dios hizo bonito y perfecto. La homosexualidad, las desviaciones, nada de eso trae paz al ser humano. Las religiones que existen y los movimientos que tienen que ver con filosofías de hombres, la psicoterapia y otros placebos que son, como decir, calmantes o engañamuchachos, como dicen, ¿no? El placebo es un elemento que utilizan los médicos, la medicina, para que si una persona está bien, pero se siente mal, le da este medicamento, con eso te vas a sentir bien. Y se toma el medicamento, uy, sí me siento bien. Y no tiene nada. Tiene solamente un polvito ahí para engañar. Eso se llama placebo en las ciencias médicas. Y el mundo tiene muchos placebos para tranquilizar corazones destruidos, para sanar heridas que no se pueden sanar. Solamente son cosas superficiales, que aparentemente traen solución al problema, pero Jesús dijo, yo no le doy esa paz como el mundo la da. Nada de este mundo te puede traer la paz que Cristo te puede dar. Es una falsa paz. Y alguien dijo que la paz del mundo es la dicha de la ignorancia. ¿Por qué? Porque esas personas que viven aparentemente bien, esos millonarios que diríamos, que no tienen ningún problema, están en sus mansiones de lujo, los futbolistas más famosos por decir, que tienen pues todo, y los hombres más ricos del mundo están ahí, caminan, cada respiro pues cuesta miles de dólares, ¿no? Un respiro nomás. Un refresquito, se compra un refresquito que cuesta pues, por decir $100, ¿no? Por hablar, ¿no? Como si nada, como dicen algunos, se pudren en plato. La paz del mundo es la dicha de la ignorancia. Porque si ellos supieran lo que les viene en el futuro, como dice Jesús al rico, ese rico que decía, bueno, yo voy a planear, voy a tener más dinero, más cosas, voy a hacer mis graneros más grandes. ¿Y qué le dijo Dios? Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has logrado, ¿para quién será? Esta gente que tiene esa paz es la dicha de la ignorancia, porque si supieran a dónde van, si supieran que lejos de Dios van a ir a una condenación y a un lugar de sufrimiento continuo y eterno, estarían totalmente intranquilos. Esa paz que tienen ahora no sería paz, pero como son ignorantes, como no quieren saber nada de Dios, como ya su corazón ha sido llenado por esa riqueza material, entonces, al final, ellos irán al infierno. Y este corto tiempo de vida que tienen aquí en la tierra, será un corto tiempo de aparentemente tranquilidad, pero después viene la desgracia. Y no solamente con las riquezas, con el conocimiento, con el trabajo, cualquier cosa que podamos llenar nuestras vidas, y que no tiene que ver con Dios, esa paz que obtenemos, esas cosas, no tiene ningún resultado para la eternidad. Podrás estar bien aquí, pero al final, como dijo Dios a ese hombre necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has hecho, ¿para quién será? La paz de Dios no es la paz como el mundo nos da. Isaías 48:22 dice, no hay paz para los malos, dijo Jehová, y no hay paz para los malos, dice Dios. El inconverso, o el mundo, no puede dar paz al ser humano. En Jeremías 6:14, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. Ellos dicen paz, paz, y no hay paz. Hermanos, al final de los tiempos, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3, cuando venga ya el tiempo final, y dice que la tierra esté ya pacificada, entre comillas. Buscamos la paz en el mundo desde que inició el mundo. Los gobiernos y los estados de la ONU, por ejemplo, ellos hacen reuniones por la paz, movimientos por la paz por todo lado. Acá en Perú tenemos
el Instituto por la Paz, tiene un presidente que tiene hace años atrás, este presidente el mismo de siempre, por la paz. Y hay delincuencia en nuestro país, hay intranquilidad, hay la política, la corrupción, todo lo que se ve, no trae paz. No hay paz. En el mundo no hay paz por ningún lado. Porque la única fuente de paz es Dios. Es Dios. Yo no os la doy como el mundo la da. Y en ese final tiempo, cuando ya se logre y se llegue a la paz aparente, porque el anticristo va a hacer que haya paz, se van a unir, todas las religiones se van a unir en una sola religión, la religión del anticristo, dice la palabra de Dios, nos lo muestra en la Escritura. Va a haber un día que sí va a haber paz en la tierra, pero es una paz falsa. Y hoy en día el mundo ya se está preparando para esa religión única, una religión que va a unir a todos los movimientos religiosos del mundo y todos se van a unir en una sola. Y van a adorar a la bestia, al falso profeta, van a adorar al anticristo. Y cuando digan, 1 Tesalonicenses 5:3 dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como las mujeres a la mujer encinta, y no escaparán. La paz del mundo no es la paz que Dios nos da. Yo no os la doy como el mundo la da. Ese es el contraste de la paz. Hermanos, la paz basada en circunstancias positivas temporales no son paz auténticas, en absoluto. La razón por la cual las personas carecen de paz no es algo emocional, psicológica o circunstancial. Es espiritual. Es espiritual. Es teológica, es porque no conocen al Dios verdadero de paz. Y por último, hemos hablado en primer lugar acerca de la naturaleza de la paz. La paz os dejo. En segundo lugar, mi paz os doy, la fuente de la paz. En tercer lugar, el contraste de la paz. Yo no os la doy como el mundo la da. Y por último, el resultado de la paz. ¿Cuál es el resultado que esa paz nos trae? Capítulo 14, otra vez de Juan, versículo 27, la última parte. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ese es el resultado de la paz. En el versículo 1 también dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Hermanos, las promesas de Dios tenemos que apropiarnos. Las promesas de Dios están en su palabra. Somos responsables de apropiarnos de las promesas de Dios. El Espíritu Santo, como hemos mencionado, mora en nosotros y nos da el poder, pero nos indica la Escritura también que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Pablo dijo en Gálatas capítulo 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo, ¿no?, en Cristo. Entonces yo tengo que estar en el Señor, tengo que llenar mi vida, vivir que mi vida sea Cristo. Y de esa manera voy a apropiarme de esa paz. Salmo 119, 165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Amamos la ley de Dios, amamos la Escritura, y eso nos va a traer paz. En la mañana vimos en el mensaje lo que hace la Escritura en nosotros. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Es útil para todas las cosas que se mencionan allí. Y acá dice, mucha paz tienen los que aman tu ley. ¿Amas la palabra de Dios? Tenemos que apropiarnos de las promesas de Dios. Y la promesa de Dios es que va a haber paz para ti. Paz para ti si tú amas la ley de Dios. En Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, dice la palabra del Señor. La paz viene si nuestros pensamientos, según eso, perseveramos en pensar en el Señor. Y porque en ti ha confiado, confiamos en el Señor, perseveramos en el Señor y la paz de Dios va a ser el resultado justamente de esto. Isaías 32:17 dice,
Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. La justicia de Dios. ¿Dónde está la justicia de Dios en su palabra? ¿No? La justicia de Dios en su palabra. Conocemos la palabra de Dios, meditamos en la palabra de Dios, nos apropiamos de la palabra de Dios, el resultado es paz, reposo y seguridad para siempre. Santiago mismo, y eso sí lo vamos a buscar, capítulo 3, versículo 17, dice, Santiago 3, 17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Practicamos esto, hermanos, en nuestras vidas? ¿Practicamos la sabiduría que viene de lo alto en cada paso que damos en nosotros? Es una realidad el hecho de que somos sabios, somos pacíficos, somos amables, estamos con benignidad, tenemos misericordia, hay buenos frutos, no hay hipocresía. ¿Es una realidad en nosotros? Si no es una realidad de esas cosas, entonces la paz no es una realidad en nosotros, pues también redundando, ¿no? Practicamos esto, la sabiduría que viene de lo alto, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y también recibimos la paz de Dios cuando Él nos amonesta. En Hebreos capítulo 12, versículo 11, dice que la disciplina no trae, no es causa de gozo al comienzo, dice, pero después da fruto apacible de justicia a los que hemos sido ejercitados en ella. También la disciplina de Dios trae paz. Hay situaciones en las cuales tenemos que ser disciplinados, ¿no? A veces los chicos, eso con los niños lo experimentamos cuando son pequeños, en su mayoría, ¿no? El berrinche que hacen los niños, ¿no? El pastor contaba en la mañana acerca de una niña que hizo un berrinche en su auto, ¿no? Estaba ahí, dice, la niña explosionando y estaba haciendo sus... terrible. Y hay muchos niños así, ¿no? Que son terribles. Pero cuando nosotros como padres sabiamente los disciplinamos, así como Dios nos disciplina, ¿qué pasa cuando un niño hace un berrinche terrible y como padre amoroso o madre amorosa le llevamos y le damos el castigo físico, ¿no? En el caso de nosotros cuando teníamos los hijos chicos, no utilizábamos el palito porque se burlaban del palito, ¿no? Porque tenían bastante atrás, entonces no les dolía mucho, ¿no? Sabían soportar. Entonces tuvimos la idea de usar silicona, ¿no? Compramos esa silicona de la librería, uníamos dos con un fueguito ahí, los calentábamos, apuntamos y una silicona ya estaba allá. ¿Qué San Martín ni qué 8 cuartos? Una sola, ¿no? Y el berrinche del momento se terminaba por el castigo, por la disciplina, y el lloro del momento era fuerte también, pero después el abrazo que había y la tranquilidad que había después era incomparable. Cuando aplicamos disciplina, como dice la Biblia, produce paz, produce tranquilidad al final, produce el hecho de que el pequeño o la pequeña te pida perdón porque reconoce que ha pecado. No le castigamos por maltratarlo, por pegarle solamente. Dios también hace lo mismo con nosotros, nos disciplina, y eso, dice la palabra de Dios, da fruto apacible de justicia para los que somos ejercitados en ella. También la disciplina de Dios trae la paz. Vamos a leer, por favor, ya terminando también, Mateo capítulo 6. Y Jesús mismo habló acerca justamente de la intranquilidad que puede haber en una persona. Jesús justamente en este sermón, el sermón de la montaña, da un discurso que llega al corazón de nosotros y que nos da tranquilidad, nos da esa paz que nosotros buscamos, porque solamente en Cristo podemos encontrar. Vamos a leerlo, por favor. Dice versículo 25, Mateo 6, 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros,
y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles, o sea, los inconversos, buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Hermanos, Pablo, en 2 Corintios capítulo 4, dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Pablo sufrió mucho y él manifiesta estas palabras como una realidad de su vida. Y Pablo dice en este mismo pasaje, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Qué hermosa promesa, hermanos. Que las cosas que no vemos son cosas eternas. Que las circunstancias que pasamos son las cosas que se ven, pero son temporales. Porque la tormenta termina, la tormenta pasa. Recordamos la escena de Jesús en la barca con los discípulos, y los discípulos estaban allí en la barca con Jesús, y Jesús les dijo, en Marcos capítulo 4, les dijo, pasemos al otro lado, ¿se acuerdan? Pasemos al otro lado. O sea, Jesús les dijo que van a pasar y van a llegar al otro lado. No les dijo, les dijo. Pero en medio cuando el barquito estaba avanzando, los discípulos allí despiertos, y Jesús se echó a dormir, vemos esa escena de ese pasaje cuando los discípulos se desesperan. Y uno va corriendo y le dice, Jesús, ¿por qué estás durmiendo? ¿No te das cuenta que estamos pereciendo, que estamos muriendo? Jesús ya sabía que iban a llegar, les había dicho que vamos a pasar al otro lado. Pero se desesperaron en medio de la situación. Hermanos, las cosas al final Dios ha hecho promesas para nosotros. Y Dios cumple sus promesas. Nosotros no tenemos que desesperarnos, tenemos que vivir en esa paz y en esa tranquilidad que es incomprensible, que no se puede entender, pero que al fin Dios nos la da, porque Dios es el Dios de paz. Nosotros tenemos que entender esto, ¿no? Entonces Jesús, antes de su muerte, esa noche prometió esa paz sobrenatural, y es la misma paz que promete a ti y a mí. No sé, hermano, hermana, cuál es tu circunstancia en este momento, o amigo que nos visitas, o de repente que estás viniendo a la iglesia por un tiempo. No sé cuál es tu situación. ¿Tienes paz en este momento? ¿Está todo bien en tu vida? Yo no sé, de repente el negocio, de repente el trabajo, de repente en la vecindad, de repente en el colegio, en la universidad, no sé, en las circunstancias que estés viviendo. ¿Hay paz total en tu vida? ¿Estamos realmente experimentando esa paz de Dios en nosotros? No como el mundo nos da. No estamos experimentando la paz porque tienes suficiente dinero hoy día, porque puede ser que mañana no lo tengas. Pero es la paz de Dios que está siendo una realidad en tu vida. Voy a terminar contando una ilustración que varias veces lo he contado aquí. 3 pintores. Dice que en una reunión así, habían 3 pintores y se presentó el primer pintor. Este pintor agarró, puso su caballete, esos caballetes de pintura, ¿no? Agarró su pincel y comenzó a dibujar. Un prado hermoso ahí, ¿no? Había un prado bonito, comenzó a dibujar, montañas, nubes que paseaban en medio de un cielo azul allí, todo precioso. De pronto en el mismo cuadro se veía como un viento, así, un vientito, un viento ahí rico, un viento bonito, ¿no? Ahí estaba el dibujo ahí, ¿no? Y en medio de todo ese cuadro tan bonito había un pajarito. Ahí el pajarito estaba pasando por el cuadro, rumbo, bueno, no sé a dónde, pero estaba pasando, ¿no? Y el pintor dijo, esa es mi definición de paz. Y la gente, bravo, no, porque el cuadro estaba bonito.
Emocionados todos aplaudieron. El segundo pintor agarra y pone su caballete. Este segundo pintor no pone lo que puso sino pone un lago, y era un lago al amanecer. Al fondo del cuadro había como el sol así, todavía débil, emitiendo su luz allí. Las montañas eran altas, y en la cúspide de las montañas había hielo, como vemos en la sierra cuando viajamos, ¿no? Habían árboles frondosos allí en el cuadro, árboles frondosos verdes, y el agua del lago era cristalina, y no había ningún movimiento, el lago estaba tranquilísimo. Solamente había un cisne blanco en el lago, y que estaba rumbo, bueno, no sabemos a dónde se iba, pero avanzaba el cisne ahí. Y él decía, esa es mi definición de paz. Y la gente, bravo, comenzaron a aplaudir, ¿no? Y el tercer pintor puso su caballete, y él dibujó diferente a los demás. Él dibujó un mar embravecido totalmente, furioso sobre la playa, espuma por el golpe de las olas contra la orilla allí. En el cielo se veían nubes negras, nubes grises, nubes blancas, todo terrible. Es más, un rayo partía los cielos, ¿no? Había lluvia abundante, el mar estaba realmente enojado y violento. En el lado derecho del cuadro, de este cuadro, él hizo una roca enorme, una tremenda roca, una peña grande, oscura, todo negra la roca ahí grande, contra la cual habían pegado una ola y estaba ahí la espuma y salpicaba por todos lados el resultado de esa ola enorme. Y en esta misma roca él puso un pequeño hueco chiquito, ahí, chiquitito, y allí estaba un nido, y adentro de ese nido había un pajarito, y que estaba escondido allí y mirando, el pajarito se le veía el ojito ahí mirando todo lo que estaba sucediendo afuera. Y el pintor dijo, esa es mi idea de lo que es la paz. Hermanos, estar escondidos en la roca, no importando la tormenta que está sucediendo, es la realidad de aquellos que experimentamos paz. Porque Cristo es la roca. Porque Cristo es esa peña que nos protege de las circunstancias que vivimos. No son las circunstancias de las que depende nuestra paz, es de aquel que nos da la paz. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No tengamos miedo, hermanos, no tengamos temor. Que no haya intranquilidad en nuestros corazones. Que nos apeguemos más a las promesas de Dios, que podamos meditar en su palabra. Apeguemos, la mala palabra, ¿no? ¿Cómo está? ¿Dónde está? ¿Dije mal? ¿Está bien? Ya. Que nos apeguemos, ¿no? Que nos unamos, estamos más pegados a la palabra del Señor, a sus promesas, al Señor, porque de Él viene la paz verdadera. En el mundo tendréis aflicción, pero ¿quién venció al mundo? Cristo venció al mundo. Esa paz se experimenta, hermanos, en el creyente que vive bien con el Señor. Recordamos a David cuando estuvo mal con el Señor. ¿Se acuerdan de David? En el Salmo 32, en el versículos 2 al 5, él dijo, mientras callé se envejecieron mis huesos, porque de día y de noche, dice, se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedales de verano. Pero dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El pecado puede opacar la paz en nosotros. Alejémonos del pecado. Vivamos vidas agradables a Dios. Apropiémonos de las promesas de Dios. Vivamos pegados al Señor Jesucristo, y las circunstancias no harán que tu paz decaiga. Tu paz no tiene que ver con el mundo.
o con las cosas materiales. Tu paz tiene que ver con aquel que está contigo, de esa roca que es Cristo. Cristo es esa peña a la cual nosotros estamos, dentro de la cual nosotros estamos protegidos. Porque el mundo será destruido. El mundo irá de mal en peor. Al final de los tiempos, el Señor nos llevará con Él. Y viviremos esa paz que vivimos ahora, en el cielo será totalmente diferente. Ya no viviremos esas tormentas que vivimos hoy en día. Estaremos con Él por siempre. Las enfermedades, las cosas difíciles que vivimos, el miedo por lo que sucederá en el futuro, nada nos debe quitar la paz. Y en el cielo será mucho mejor todavía. Vamos a ver.